Hablaremos ahora de las coordenadas curvilíneas. Y quizá la pregunta de entrada importante es ¿por qué utilizar un sistema de coordenadas diferente al cartesiano? La situación la utilidad, ¿no?, de adaptar un sistema de coordenadas diferente a las cartesianas es para adaptar la descripción matemática a la geometría. La situación es que la geometría de nuestro ejercicio, particularmente si consideramos las integrales, si consideramos los dominios de integración, pues resultan más simples adaptar una integral o pasar la integral a unas coordenadas adecuadas que trabajarla de repente en el caso del sistema cartesiano. Evidentemente, se tiene un costo a pagar al no utilizar el sistema cartesiano porque lo que se va a tener es una deducción de un montón de operaciones diferenciales, propiedades que se deben cambiar, ya no van a ser las mismas en forma puntual como lo tenemos en cartesiana, es decir, ya no tendríamos los mismos elementos de línea, ya no tendremos el mismo diferencial de área, diferencial de volumen, las expresiones de rotacional, divergencia, gradiente van a cambiar. Pero concentrados concretamente en la geometría de los dominios de integración, no tanto en los campos, es el cambio. Por ejemplo, consideremos un círculo. Digamos que está centrado en el origen. Y es un círculo de radio A. Y digamos que estamos calculando una integral, particularmente de superficie por simplicidad. Y pues lo que nos queda es cierta función por d de x de y. Y nuestro dominio de integración es esta expresión de acá. Pues para definir los dominios de integración, en este caso nuestro dominio de integración es un círculo. Entonces necesitamos la ecuación de ese círculo, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y claro, nos vamos a concentrar en lo que va a cambiar en la integral al tener coordenadas cartesianas y al tener un sistema de coordenadas que la mayoría maneja hasta el momento, que son las coordenadas polares. Se utilizaron en física 100 para describir el movimiento circular, pero que vamos a extender esas coordenadas polares a un caso tridimensional, que son las coordenadas cilíndricas, y hablar también de las coordenadas esféricas y de otros sistemas de coordenadas que también suelen aparecer mucho en física. Si yo integro, o si integramos con respecto a y, que es la última variable, recordemos que la última variable, pues los límites tienen que ser constantes, ¿no? En todo caso, veo que la y, al ver la imagen, la y va a estar entre menos a y a. Y la x, pues la x dependerá de la función que define a los extremos o los bordes de ese pequeño elemento rectangular. Y ese se mueve desde este y hasta este y, es decir, contenidos en las funciones que tendría que despejar, ¿no? La y, que es, bueno, más menos, dos opciones, a cuadrado menos x cuadrado. Hacemos la integral. En caso de x, debería ser entonces la x. Si integro primero la x, perdón. Porque primero es la x, entonces debería despejar x, que sería x raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Más menos, dos opciones. Y nuestra integral quedaría desde menos a cuadrado menos raíz de a cuadrado menos y cuadrado a raíz de a cuadrado
menos y cuadrado. Eso por un lado, ¿no? De repente se integra la x, se hace la evaluación pero quizás el tipo de expresión que tengamos acá al evaluar en nuestra integrando, que nos podría ser cualquier función y después integrar la variable y, podría ser, dependiendo de ese integrando, un integral que no requiera mucho trabajo, mucho de repente cambios de variable o técnicas más complejas. Imaginemos ahora que tengo el mismo círculo de radio A y paso a un sistema de coordenadas polares que la mayoría recordará de física 100 y que mi elemento diferencial en este caso sería este. Entonces, claro, tenemos la misma integral. El integrando que debería de cambiarse. Y también, como hacemos un cambio de variable, deberíamos de cambiar nuestro integrando, expresarla en las coordenadas polares, que recuerden que eran x igual a r coseno de phi, voy a usar rho, que y es igual a rho seno de phi. Entonces nuestro integrando debe cambiarse y expresarse en función de las variables rho y phi. Y además los diferenciales se deben cambiar. Quizás no nos vamos a concentrar mucho ahorita en lo que va a cambiar el diferencial. Nos vamos a concentrar en lo que va a cambiar el límite en la integral. Entonces es un dominio de integración circular. Entonces, claro, la variable ρ que se mide desde acá, desde el origen, y la variable phi que se mide desde el eje de x, indicaría que ese elemento al integrar para toda la circunferencia, para todo el círculo, la variable r, si integramos primero ρ, sería la variable del radio, que voy a llamar ρ, sería de 0 a, y la variable phi de 0 a 2pi. Entonces, aquí tendría un d de ρ, un d de phi, pero quizás faltaría algo más que vamos a justificar después qué es. Entonces, si aquí fuera una función que al cambiar x y y al final quedan potencias o términos de cualquier forma, los límites de las integrales, no van a complicar más porque van a ser constantes. En cambio acá, las expresiones con esos radicales, aun cuando tengamos una función compleja, al evaluar ahí, la integral se puede complicar, porque no pensemos que va a ser una función que va a permitir que al integrar y evaluar se eliminen los radicales. Si eso ocurre, no hay necesidad de pasar a este sistema de coordenadas. Pero hacer un cambio de variable en una integral implica que debo cambiar el integrando, debo cambiar los diferenciales, y en este caso los diferenciales, hacer un cambio de variable, de pasar de la variable x, y, no solamente decir, voy a cambiar de dx, de dy por d de rho de phi, no es cierto porque probablemente tengamos una función que se debe incluir. Y esa función es debida a la transformación. Se puede verificar en libros de cálculo, que de repente no sé si lo vieron algunos, que ese valor es el jacobiano de la transformación. Y que para este caso, las coordenadas polares es ρ. O sea que aquí lo que tendríamos es un cambio y aparecería ρ de ρ. O sea que aparte de los diferenciales aparece un término que acompaña a esos diferenciales por el simple hecho de cambiar de variable. Y no es que voy a colocar d de ρ de phi, debo calcular eso. Pero digamos que ese jacobiano de la transformación
viene de la regla del cambio de variable cuando tenemos integrales de dos o más variables. Pero quizás lo que debe resaltarse acá es la facilidad o la simplicidad, si lo quieren decir mejor, que va a tener los límites de integración y probablemente la integral eh, sea más simple. En este caso vamos a escribir eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque quizás al hacerlo en coordenadas cartesianas me esté 5 páginas de procedimiento a mano, ¿no? Y al hacerlo en coordenadas polares me esté 2. Tampoco estoy diciendo que va a ser extremadamente corto las integrales, pero claro, entre las dos opciones, escoger la geometría adecuada para hacer la integral lo va a simplificar, pero no quiere decir que va a reducir a hacer una integral en 2 líneas o en 3. Repito, puedo pasar de hacerlo en 10 páginas a hacerlo en 5. Podemos decir entonces que en física existe un gran número de problemas en los que se pueden resolver más fácilmente si se trabaja con coordenadas apropiadas. No siempre en coordenadas cartesianas resulta más conveniente, como el ejemplo que acabamos de ver. Podría hablar de otros ejemplos. Por ejemplo, si estudiamos el flujo de calor a través de una esfera, evidentemente lo más práctico sería trabajar con coordenadas esféricas. O si estamos calculando la longitud de un arco, en el caso de un arco de circunferencia que está en el plano XY, podríamos utilizar coordenadas polares. En vista de eso, de la simplicidad, resalto, surge la necesidad de estudiar otros sistemas de coordenadas que no son las cartesianas y se conocen como coordenadas curvilíneas. Debemos recordar que en las coordenadas cartesianas tratamos con 3 familias de planos mutuamente perpendiculares. Es decir, si yo tengo, lo voy a dibujar por acá, digamos que este es el sistema de coordenadas cartesianas, estos son los ejes, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces trabajamos con 3 planos perpendiculares, digamos que si ven este plano o una porción de plano que voy a marcar acá, este plano o cualquier plano paralelo a este es un plano Z constante. Todos los puntos que están aquí, particularmente este vale 0, pero puedo poner así, Z constante. Cualquier plano paralelo a él, que esté arriba, igual puedo dibujar uno rápidamente, uno acá, tendríamos otro que es paralelo a él y también la Z es constante. Por la misma razón tendríamos el plano Y constante y X constante. Este sería el plano X constante, voy a marcar una porción de él. Y el plano Y constante. O sea que el plano XY o cualquier plano paralelo al plano XY es el plano Z constante. Cualquier plano paralelo al plano XZ es el plano Y constante y cualquier plano paralelo al plano YZ es el plano X constante. Esos dos planos me van a intersectar una curva, que en este caso, por ejemplo, el plano X constante y el plano Z constante me intersecta esta curva, donde ahí la única variable que cambia es la Y. El plano Y constante y el Z constante me intersectan en esta curva, que es el eje X, y la única variable que cambia a lo largo del eje X es la X, y por la misma razón, la analogía sería que el plano Y constante y X constante intersectan en el eje X y pues la única variable que cambia dentro del eje Z es la Z. Es decir, que dos planos
o dos superficies, si lo quieren decir así, donde tenemos dos variables constantes, me van a intersectar en otra es que esa curva, que en este caso son rectas, la otra variable restante es la única que va a cambiar. Entonces, si tenemos aquí una superficie X constante, un vector normal a la superficie X constante es el vector X unitario. Y ese vector es perpendicular a toda esta superficie. Luego, el vector Z unitario es perpendicular a la superficie Z constante y el vector Y unitario es perpendicular a la superficie Y constante. Esta información hay que recordarla, ¿no? Porque lo que podemos entender ahorita y poder quizás hacer o tratar de predecir lo que va a suceder en coordenadas diferentes es que los vectores unitarios X, Y, Z van a ser perpendiculares a la superficie donde la variable es constante. Claro, eso no solamente afirmarlo, eso se puede probar. Veamos entonces cómo se vería eh, lo análogo a esto cuando la superficie donde las variables son constantes pues ya no sean planos. Imaginemos que definimos tres superficies. Una superficie U1 constante, U2 constante, U3 constante, que los tengo marcado aquí. Entonces voy a hablar de las nuevas coordenadas o variables de las coordenadas U1, U2 y U3. Que si yo intersecto dos planos donde U1 y U2 es constante, entonces en este caso tendría una curva donde U3 es la única que va a cambiar. De igual forma, si yo intersecto la curva, los planos, la superficie, no planos, perdón, superficie, donde U1 y U3 es constante, tendría una curva donde la única variable que cambia es la U2 porque las otras dos son constantes. Y si intersecto una superficie donde U2 es constante y U3 es constante, tengo una curvas, que aquí no van a ser rectas porque depende de cómo sean esas superficies donde cada variable es constante, pero en la curva azul la única variable que cambia es la 1. Tenemos que establecer entonces una diferencia entre las superficies constantes, que son las que están marcadas en azul, verde y rojo, las curvas coordenadas, que son las curvas donde una variable es la que cambia, y los ejes coordenados, que en este caso sería el eje U2, el eje U3 y el eje 1. En el caso de los ejes, consideramos que esos ejes tendrán la dirección perpendicular a las superficies constantes, es decir, el eje U2 es un eje, una recta en este caso, que es perpendicular a la superficie U2 constante. El eje U1 es una recta que es perpendicular a la superficie U1 constante y el eje U3 es una recta que es perpendicular a la superficie U3 constante. Veamos que a diferencia de las coordenadas cartesianas, en el caso más general, los ejes coordenados son diferentes a las curvas coordenadas. Porque aquí es superficie de intersección de dos, o curva de intersección de dos superficies, y aquí simplemente una recta perpendicular a la superficie constante. Hemos resaltado que los vectores unitarios o vectores base
X, Y, Z, pues en primer lugar son ortogonales. Y en segundo, son constantes. Dijimos que eran constantes porque en cualquier punto que se vayan a dibujar, X es horizontal, Y vertical y Z perpendicular a él. La dirección no va a cambiar. Por eso es importante definir qué es una base local y una base global. Una base local es un sistema de vectores que no son constantes. Cambian según el punto. Cuando hablamos de coordenadas curvilíneas, pues vamos a tener bases locales, es decir, que las coordenadas curvilíneas, a diferencia de las coordenadas cartesianas, las bases van a ser vectores variables. Y la base global, pues es un sistema de coordenadas de vectores que son constantes, que esas son las cartesianas. Entonces, este sistema va a formar un conjunto de vectores que resaltamos que son constantes, pero en coordenadas curvilíneas ya no lo van a hacer. ¿Por qué es importante establecer cuál va a ser esa base? Bueno, porque si yo digo, tengo un vector A que es componente X en X, componente Y en Y, componente Z en Z. Entonces, si ese vector yo lo escribo en un nuevo sistema, llamémosle E1, E2 y E3, ya las componentes, le puedo llamar aquí componente 1, componente 2, componente 3, y no quiere decir que esta componente se cambie acá, eso no es cierto. El vector lo represento de una forma utilizando otros vectores base, y es importante entonces determinar qué relaciones hay entre esos vectores base con los de las coordenadas cartesianas y cómo obtengo las componentes. Pero no es que voy a cambiar, decir que esta componente solo depende de esta, no, lo más probable es que dependa de las tres y que cada una dependan de las tres de las coordenadas cartesianas. Consideremos que podemos expresar las coordenadas cartesianas X, Y, Z en función de las coordenadas curvilíneas. U1, U2 y U3. Y que, es decir, que X lo puede expresar o que sea una función, o que tenga una función o tenga una relación con las tres. Es decir, que sepa expresar X en función del U1, U2, U3, que también tenga Y en función de U1, U2 y U3 y también Z. Que cada variable en las coordenadas cartesianas se exprese en términos o en función de las variables de las coordenadas curvilíneas. Entonces, estas funciones tienen que ser monovaluadas y derivables en todos los puntos. Es más, en algunos casos se puede corroborar que se exige que esas funciones sean hasta que exista la segunda derivada. Por ejemplo, si estamos en las coordenadas polares, sabemos que X es igual a ρ coseno de phi y Y es igual a ρ seno de phi. Es decir, tengo las coordenadas cartesianas que son X y Y, tengo las coordenadas polares que son ρ y phi. Y claro, vean que la X es expresado como una función de ρ y de phi y también la Y. O sea, cada variable en cartesiana se puede escribir como una variable o en términos de las variables en polares y también viceversa, porque puedo expresar tanto ρ en función de las coordenadas en cartesianas y también phi.
¿Qué significa que sean monovaluadas? Imaginemos que yo un punto en coordenadas polares, yo lo represento, digamos que este fuera el eje X, que este es el eje X, este es el eje Y, y que este es un ángulo cero, ¿no? Que ahí empiezo el ángulo cero. Pero también puedo decir que ese es el ángulo 2pi. Si recuerdan el círculo, yo digo, ok, este ángulo es 0, es 2pi, es 4pi, etc. Es una representación diferente, pero la ubicación del phi 0 y el phi igual a pi es sobre esta línea. Digamos que tenemos el punto ρ a una distancia 2 y un ángulo 0. Rho es igual a 2 y phi es igual a 0. Y además, rho es igual a 2 y phi es igual a 2pi. Esos dos valores, esas dos opciones, me ubican al mismo punto, este de acá. Entonces, monovaluado significa que aunque tenga una representación diferente, en este caso, representación porque uno es phi 0, en otro es phi 2pi, cuando haga el cambio a coordenadas cartesianas, ambas representaciones me tienen que llevar al mismo punto. O sea, me deberían llevar al punto 2,0 en coordenadas cartesianas. Pero si en cambio tengo dos representaciones del mismo punto que son diferentes y al pasar a coordenadas cartesianas obtengo dos puntos diferentes, es decir, dos representaciones del mismo punto que son diferentes, y lo paso a cartesianas y obtengo dos puntos diferentes, entonces ya no es monovaluada. Quiere decir entonces que un punto representado en un sistema de coordenadas de varias formas, al pasar al otro sistema de coordenadas, pues obtengo un solo punto, o viceversa. La representación puede ser de diversas formas, pero al hacer el cambio, el punto que obtengo es uno que también podría ser representado de diferentes formas. Imaginemos que tuviese una transformación que fuera, digamos, un cambio de variable que digo x igual a rho por phi y que y fuera rho nada más. Ok, lo voy a dejar solamente rho por phi. Entonces sabemos que el punto 2,0 o rho igual a 2 y phi igual a 0, si yo reemplazo en la ecuación de x, entonces me quedaría 2 por 0 y eso es 0. Pero si ahora utilizo la representación del mismo punto, rho igual a 2 y phi igual a 2pi, y yo cambio x, obtengo 4pi. Entonces no es lo mismo. Entonces esta expresión no es monovaluada, porque una representación me lleva a un valor de x, otra representación me lleva a otro valor de x, y esto no son representaciones iguales, ¿no? 0 no equivale a 4pi en coordenadas cartesianas. Entonces, eso significa ser monovaluado. Que en este caso esto no lo es, ¿verdad? Esto no lo es, entonces las expresiones que tengamos deben cumplir eso. O sea que si queremos inventarnos un sistema de coordenadas, debemos tener cuidado de que cumplan eso, que sean monovaluados. Importante entonces que esas expresiones de cómo se relacionan las coordenadas, las variables o coordenadas, voy a hacer referencia a lo mismo, cómo se representan las coordenadas en función de las otras,
cartesianas en función de las curvilíneas es una relación que se debe conocer de antemano. Así como en el caso de las polares, yo sé qué relación hay entre las cartesianas y las polares y con eso es lo que se va a iniciar para empezar a deducir toda la artillería, en el sentido que debemos ver, en primer lugar, si tengo un sistema de coordenadas curvilíneas, cómo son los vectores unitarios. Es como que diga cuál sería el vector U1 unitario, U2 unitario, U3 unitario, pero le voy a llamar E1, E2, E3, que sería el equivalente de cómo es X unitario, Y unitario, Z unitario. ¿Cuál es la expresión del diferencial de línea? ¿Cuál es la expresión del diferencial de área? ¿Cuál es la expresión del diferencial de volumen? ¿Cuál es la expresión del gradiente, de la divergencia, del rotacional? Entonces debemos ser capaces de deducir a partir de las ecuaciones que relacionan las dos variables en los dos sistemas, todo eso. Y quizás la forma que lo vamos a aprender es una forma diferente a lo que se suele hacer en Bagnes. Bagnes solo menciona las coordenadas esféricas y cilíndricas y se concentra en una manera exclusiva, es decir, no menciona otro sistema de coordenadas, pero la forma de deducirlo le hacemos la crítica que es una forma en donde es más difícil para el estudiante poder memorizar. Si tenemos que ver una opción donde pues, nos facilite la memorización, porque no siempre vamos a estar con las tablas y viendo las expresiones durante un examen, durante una prueba. Por esa razón que lo vamos a atacar de esta manera, para que tengamos una base teórica o fórmulas o expresiones que nos permitan recordar rápidamente esas expresiones en los diversos sistemas de coordenadas y no tengamos que memorizar tanto. Con cada familia de curvas coordenadas podemos asociar el vector unitario, aquí quizás me faltó ponerle el sombrerito, tangente a la curva coordenada. Es decir, teníamos una superficie, digamos, una superficie, le voy a llamar esta U1, una constante. Tengo ahora otra superficie U2 igual a una constante. Y lo que tendría aquí entonces la intersección sería la curva coordenada donde la variable que está cambiando es U3. Entonces si yo digo tengo U3, visto de arriba o de otro lugar para que tenga esa forma, sobre esa curva coordenada U2 y U1 son constantes puesto que es la intersección de de esas dos superficies. Entonces, yo tengo un vector, puedo definir un vector que es tangente. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Con la derivada. ¿Por qué? Porque como en esa curva la única coordenada que cambia es U3, entonces como que tengamos una curva en una variable. De forma que yo puedo decir, bueno, el E3, el vector que va a ser tangente, simplemente derivar el vector de posición que define cada punto de esa curva, que sería el vector R, con respecto, no del tiempo, sino con respecto de la variable que cambia. O sea que si tengo el vector de posición de esa curva, entonces derivo ese vector de posición a lo largo de esa curva con respecto a U3 y por el hecho de que U3 es constante, a lo largo de esa curva tendría entonces un vector que es tangente. Claro,
ese vector tangente, y recordemos lo que dijimos antes, que para que sea un sistema de coordenadas deberíamos de buscar los vectores unitarios, pero si ya tengo el vector, el unitario solamente sería tomar la magnitud y hacer la división. A ese sistema se le suele llamar sistema covariante, y la dirección que tiene ese E3 o E2 o E1 es la dirección en que la variable crezca. Esto es análogo a en cartesiana, porque si de repente yo tengo el x, y y z, el x unitario va en la dirección que crece la x, el y unitario que crece la y el z unitario en la dirección que crece z. Eso le llamará un sistema covariante. En cambio, si con cada familia de superficie constante podemos asociar un vector unitario normal a la superficie, es decir, que tengo un vector E3 que es tangente a la curva, o sea, este vector, perdón, debe definir un vector que sea tangente a la curva, o debo definir un vector que sea normal a la superficie. ¿Cómo así? O sea, tengo la superficie acá, U3 constante. Tengo la curva coordenada U3. Entonces, en este punto, que es la intersección de los tres planos, tendría que buscar un vector tangente a la curva, que es el que le llamo E sub 3, que sea unitario o no, ahorita quizás no es tan relevante, pero ese vector es tangente a la curva, y buscar un vector que sea perpendicular a la superficie. A este le voy a llamar E sub 3. Porque en general, no va a ser el vector tangente a la curva simultáneamente perpendicular a la superficie. En cartesianas eso pasa. Porque, por ejemplo, el z unitario es tangente a la curva z cambiando, el eje z, y perpendicular al plano z constante. Entonces son dos bases o dos elementos de las bases. Entonces, uno sería los vectores que son tangentes a las curvas coordenadas, y otras son los vectores que son perpendiculares a las superficies coordenadas. Y si se le suele llamar a eso la base covariante, y la otra es la base contravariante. Situación de interés o de considerar es que si estamos hablando de un sistema curvilíneo ortogonal, entonces el E3 o el E1 o el E2, cualquiera, va a ser igual al otro. Es decir, que estos vectores, al hacerlos unitarios, van a ser iguales. ¿Y qué significa que sea ortogonal? Bueno, que estén a 90 grados. Porque yo podría definir perfectamente, y eso, yo puedo definir un sistema de coordenadas curvilíneas donde tenga vectores que no tienen por qué estar a 90 grados. ¿Es raro utilizar ese caso? Sí, pero existen. Es decir, que tomo los vectores de la base, de las componentes, de los unitarios, y no están a 90 grados. Pero cuando sí están a 90 grados, cuando sí lo están, entonces van a coincidir los vectores de la base covariante con los de contravariante. Es decir, nuevamente tengo un vector que es tangente a la curva coordenada, y ese vector que es tangente a la curva coordenada pues va a ser perpendicular
a la superficie donde la coordenada es constante. Pero aclaramos que pueden ser diferentes en algún caso, solo que en 321 nos vamos a quedar con sistemas de coordenadas curvilíneos ortogonales, es decir, los vectores unitarios van a ser tangentes a las curvas coordenadas y van a ser perpendiculares a las superficies constantes. Hablamos entonces hace un momento que el vector que es tangente a la curva coordenada, llámese E sub i, es la derivada del vector de posición con respecto a la variable u sub i. Y puede ser 1, 2 y 3. Si ya lo quiere unitario, lo único que hago sería, evidentemente, dividir entre su magnitud. Hacerlo para i igual a 1, para i igual a 2 y para i igual a 3. Porque partimos del hecho de que, por ejemplo, R se escribe como X en I, en X unitario, más Y en Y, más Z en Z. Entonces ya sé aquí tengo una función que depende de U1 o que se relaciona con las tres variables. Igual acá tengo U1, U2, U3. Igual aquí tengo una expresión. Es decir, cada componente en cartesiana se expresa o se puede escribir en función de las coordenadas curvilíneas. Ahora, ¿cuál es el que voy a derivar? Vean que para derivar ese R no voy a cambiar estos tres. Porque como son constantes, derivar el vector es simplemente derivar sus componentes, pero lo dejo los unitarios para que tenga una relación en cómo es este expresado en términos de X, Y y Z. Al dividir entre la magnitud, tendría este que le vamos a llamar la magnitud H sub i. Tendríamos H1, H2, H3 y se le suele llamar a este también factor de escala. Que no tiene una relación con los factores de escala de las integrales de superficie más que el nombre. La otra opción es considerar nuestro plano donde la variable u sub i es constante y buscar un vector que sea perpendicular y eso, pues un vector que es perpendicular a una superficie donde la variable es constante se logra a través del gradiente, de forma que E super i, perdón, sería el gradiente. Aquí se refiere a la expresión, no a la variable, sino a la expresión que relaciona para la cual u sub i es constante. Igual divido entre la magnitud para hacerlo unitario. Y también puedo llamar a la magnitud un h super i y sería el factor de escala. Pero la situación es que si estamos hablando de un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal, este vector, calculado con el gradiente de la expresión u sub i igual a una constante, va a ser igual al otro vector calculado con la derivada de r respecto de u sub i. Y aquí podemos ver la representación. Este es el caso más general. Aquí las coordenadas de entrada vemos que no son ortogonales porque tengo L1, L2, L3 que no están a 90 grados
Y se puede ver también porque si esta es la superficie, perdón, voy a marcar con esto. Si esta es la curva donde U3 es constante, un vector tangente a ella sería este. Y vean que ese vector es tangente a la curva y este otro sería un vector que es perpendicular. Entonces este sería el E sub I, el tangente a la curva, y este sería el E super I. Aquí hay un error. Porque los que están marcados en rojo son los vectores perpendiculares a las superficies constantes y no son iguales a los que son tangentes a las curvas de coordenadas. Entonces eso sería un ejemplo de un sistema de coordenadas curvilíneas que no es ortogonal. Que no nos va a interesar ese caso en 321, solo mencionamos que existe esa posibilidad. Tenemos que los diferenciales totales, porque si yo digo x se puede escribir como una función de u1, u2 y u3, de igual forma y y z, entonces puedo hablar de un diferencial total, así como cuando hablamos del diferencial total en la parte del gradiente, y sería derivo parcialmente x con respecto a 1, diferencial de 1, derivo parcialmente x con respecto a u2, etc. Y lo puedo hacer calcular el diferencial total de x, y con respecto a x, y, z, y a partir de ahí poder hablar entonces del jacobiano de la transformación, que lo mencioné al inicio del video, y ese queda igual a lo siguiente. Entonces vean que el jacobiano, dado por esta expresión, es un determinante donde aparecen las derivadas, primero derivada con respecto de x de todas las variables, derivada con respecto de y para todas las variables, y derivada de x con respecto a todas las variables, derivada de y con respecto a todas las variables, y derivada de z con respecto a todas las variables. Entonces, para que exista una correspondencia biunívoca entre el sistema cartesiano y el sistema curvilíneo, es decir, que pueda pasar de cartesianas a curvilíneas y viceversa sin problemas, que ese cambio, esa inversa de la transformación exista, el teorema de la función inversa me lo garantiza, que solo lo menciono para tener una base teórica, que si el jacobiano de la transformación es no nulo, entonces tengo un sistema que puedo pasar de unas coordenadas a otras sin problemas. Y tiene que ser diferente de cero. Y que esto sea diferente de cero también me va a permitir establecer de dónde a dónde van las coordenadas. Porque particularmente las coordenadas x, y y z, recordemos que los valores de x y de y de z, las tres variables, pueden tomar valores entre menos infinito e infinito. Pero es este jacobiano y la definición misma de las funciones, de las variables en sí, las que me van a decir de dónde a dónde va a ir U1, de dónde a dónde va U2 y de dónde a dónde va U3. Porque los dominios de las variables van a cambiar y ya no serían exactamente igual a como son en coordenadas cartesianas.